Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el cuerpo de Ana, con el patrón de Ana. Vamos en la segunda parte. Empezaremos con la unión de brazos, haremos también su cabeza y pues no sé si nos dará tiempo a hacer algo más. Si nos da tiempo seguramente vamos a hacer ya sus zapatos. Así que bueno, pues vamos a empezar. Antes de comenzar os comento que como esta parte está tejida en color negro, a lo mejor no se ve muy bien esta explicación en la cámara. Voy a tratar que se vea lo mejor posible, luego ya cuando edite el vídeo también darle menos saturación para que se vea mejor el negro. Pero bueno, lo que os quiero decir, si por lo que sea no entendéis bien esta vuelta, ¿vale? Solamente la vuelta de los brazos, la única que se os puede complicar porque es en color negro. Si no lo entendéis bien, no vayáis a abandonar el proyecto por solo una vuelta. Os voy a dejar aquí, en esta esquinita, un enlace al vídeo de Mirabel en el mismo sitio donde unimos los brazos. Vais ahí a donde unimos los brazos y es el mismo paso. Entonces podéis hacer el paso desde el vídeo de Mirabel si aquí os resulta complicado y así pues no abandonáis el proyecto, porque ya digo que es una pena abandonar un proyecto completo solamente por una vuelta. De todas formas, como ya digo, voy a tratar de explicarlo despacito y intentar que se vea bien en el vídeo luego cuando haga la edición. Entonces, vamos a comenzar. Estábamos en la vuelta número 21, así que vamos a empezar con la 22. Si vais a hacer los brazos en el vídeo de Mirabel, es muy probable que el número de vuelta sea otro número, ¿vale? Porque la altura de esta muñeca creo que era un poquito más, pero un par de vueltas, no sé. No sé si habrá diferencia, pero bueno, no hagáis caso del número de vuelta que estemos en Mirabel. Simplemente hacéis los puntos para unir los brazos y regresáis aquí para seguir tejiendo. Esta sería la vuelta número 22. Comenzamos haciendo 6 puntos bajos. Hasta aquí es fácil. Ahí tenemos los 6 puntos bajos y ahora lo que tenemos que hacer para unir el brazo es simplemente pincharnos en cualquier punto del brazo e ir tejiendo alrededor de él los 6 puntos que tiene. Entonces, igualmente, aunque tengamos el gancho aquí en el cuerpo, nosotros nos vamos a pinchar en el brazo, en cualquiera de los puntos, y como el brazo tiene 6 puntos alrededor, vamos a ir haciendo los 6 puntos bajos que tiene el brazo. Aunque no veáis los puntos en cámara, simplemente pues vosotros vais haciendo alrededor del brazo los 6 puntos. Aquí tenemos uno, voy al siguiente del brazo, hago otro, son 2, en el siguiente del brazo son 3, tiene que haber 6, en el siguiente son 4, este son 5 y uno más que está aquí abajo porque es donde habíamos finalizado el brazo, y son 6. Una vez que tenemos tejidos los 6 puntos del brazo, vamos a volver a pasar hacia el cuerpo. Entonces buscamos el siguiente punto que esté sin tejer, a ver si se puede ver bien. Este punto de aquí está tejido, vamos al siguiente, ahí nos vamos a meter y vamos a hacer 15 puntos bajos en el cuerpo. Ahí hacemos uno y vamos haciendo hasta tener 15. Una vez que hemos hecho los 15 puntos por aquí delante, habremos llegado al otro lado para unir el otro bracito de aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo, nos pinchamos en cualquiera de los puntos que tenemos y de nuevo vamos a hacer los 6 puntos bajos alrededor del brazo. Ahí tenemos 1, 2, a ver, 3, 4, ahora ya me toca pasarme hacia abajo, que aquí finalizaba el bracito, 5 y el último que está aquí, 6. Y una vez que tenemos los 6 puntos del brazo tejidos, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Vamos a pasarnos de nuevo al cuerpo en el siguiente punto que esté sin tejer. Este punto de aquí está tejido, entonces vamos al siguiente y vamos a hacer 9 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos esta vuelta con un total de 42 puntos.
Los brazos tienen que quedar así en cada lateral del cuerpo. Entonces, si veis que los vuestros se quedan un poquito más adelante o un poquito más atrás, simplemente tenéis que hacer lo mismo que hemos hecho, pero en vez de empezar con 6 puntos bajos y finalizar con 9, pues empezáis con la cantidad que sea necesaria para que el bracito se quede así bien en el lateral. Luego hacéis los 15 en el medio de separación, aquí siempre serían 15 de separación. Hacéis los que sean necesarios, colocáis un brazo, hacéis 15 de separación y colocáis el otro brazo. Y luego finalizáis con el número de puntos que se os quede dependiendo con la cantidad que hayáis empezado. Yo no sé si me estoy explicando bien, creo que se puede llegar a entender. Si no, cualquier cosilla ya sabéis que me podéis decir en los comentarios y pues por ahí trato de responder dudas. Entonces, en la vuelta número 22 ya tenemos unidos los brazos, la finalizábamos con un total de 42 puntos y ahora en la vuelta número 23, esto ya es súper fácil, es muy básico, comenzamos haciendo 5 puntos bajos. Después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Aquí la única complicación es que no se ve bien, entonces tenemos que ir despacito, pero el resto es súper fácil porque es muy básico. Después de la disminución vamos a repetir durante 5 veces más lo de 5 puntos bajos y una disminución. Hacemos esto alrededor de toda la vuelta, 5 puntos bajos y una disminución. Y terminamos con un total de 36 puntos. En la vuelta número 24 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. Después de esta vuelta le vamos a colocar un alambre en los brazos para poder articularlos. Entonces tomamos la medida del largo de los brazos así con el alambre y le vamos a doblar un poquito las puntas para que no se nos salgan luego por ahí, por el inicio de la mano. Lo vamos a meter en sus bracitos, en un lado y en el otro, pasándolo por detrás de este otro alambre que tenemos aquí, para que luego haga bien el juego de brazos. Siempre lo vamos a pasar por detrás. Ahí se lo vamos a colocar, ahí está. Y ahora le vamos a colocar también el tubito de plástico insertado en el alambre. Le he cortado un poquito las puntas al alambre porque estaban bastante largas, entonces solamente vamos a insertar ahí el palito, llevarlo bien hasta el fondo, hasta que haga tope, que será por aquí. Y ya vamos a cortar el sobrante. Ahí estaría ya colocado el palito y entonces ahora vamos a seguir tejiendo. En la vuelta número 25 comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Uno. Después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución y vamos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Y acordaros de ir rellenando el cuerpo según os haga falta, porque ya se va cerrando bastante. En la vuelta número 26 vamos a hacer 2 puntos bajos y a continuación vamos a hacer una disminución. Y repetimos 5 veces más lo de 2 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 27 vamos a cambiar ya al color piel. Entonces, el último punto de la vuelta número 26, que era una disminución, habíamos hecho 2 puntos y una disminución alrededor de toda la vuelta, así que la última disminución de la vuelta 26 la vamos a cerrar con el color piel. Ahí. Y en la vuelta número 27 vamos a comenzar haciendo un punto bajo, ya vamos con el color piel por toda la vuelta, un punto bajo y a continuación hacemos una disminución. Y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de un punto bajo y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 28 vamos a hacer 6 disminuciones alrededor de toda la vuelta y terminamos con 6 puntos bajos. Ahora desde la vuelta número 29 hasta la vuelta número 31 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Ahora estaría terminado el cuerpo, así que vamos a comenzar con la cabeza y vamos a empezar a contar las vueltas desde la número 1.
Así que en la vuelta número 1 de la cabeza empezamos haciendo 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos, y terminamos con un total de 12 puntos. En la vuelta número 2 empezamos haciendo un punto bajo y a continuación hacemos un aumento y repetimos 5 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 3 empezamos haciendo 2 puntos bajos y a continuación vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 4 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos y a continuación de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. Ahora en la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos y a continuación de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 7 comenzamos haciendo 6 puntos bajos y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 8 vamos a hacer 7 puntos bajos y después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 54 puntos. Ahora, desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 12 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Ahora en la vuelta número 13 vamos a utilizar un segundo marcador para hacer una serie de disminuciones en el centro de su cara. Ya sabéis que estas disminuciones las hacemos para que luego los ojos no queden tan saltones, tanto si son bordados como si son ojos de seguridad. Entonces, con el segundo marcador vamos a localizar el centro de su cara, vamos a colocar el muñeco así bien rectito para localizar el centro de su carita y desde el centro vamos a contar 6 puntos hacia nuestra derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí vamos a colocar el marcador. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos desde el principio de la vuelta, desde aquí del inicio, hasta donde tengamos el marcador colocado. Vamos a ir haciendo un punto en cada punto y acordaros de poner este segundo marcador aquí para que no se os pierda el principio de la vuelta. Una vez que llegamos al marcador lo vamos a retirar y ahí vamos a comenzar haciendo una disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. De nuevo hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. En el siguiente punto una disminución. En el siguiente un punto bajo. Y una disminución. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos, uno en cada punto, hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y terminamos así esta vuelta número 13 con un total de 50 puntos. Ahora desde la vuelta número 14 hasta la vuelta número 18 vamos a hacer un punto en cada punto de los 50 que tenemos. Así vamos en la vuelta número 18 y antes de seguir os voy a comentar una cosilla y es que me he dado cuenta cuando me mandáis las fotos de vuestros proyectos terminados y eso, que hay mucha gente que no quiere hacerle los ojos bordados. Entonces he pensado que a partir de ahora cuando vayamos tejiendo la cabeza os voy a decir en qué lugar irían colocados los ojos de seguridad en el caso de que se los queráis poner de seguridad y bueno, pues para la gente que los quiera bordar igualmente seguiré subiendo el vídeo donde los vamos a bordar. Pero para los que los queráis colocar, los ojos en esta muñeca irían colocados entre la vuelta 15 y la vuelta número 16, con una separación de más o menos 8 puntos. Eso ya depende el grosor, el tamaño que tengan vuestros ojos. Entonces esta es la vuelta 18, 17, 16, aquí. Entre la 15 y la 16, más o menos en esta fila,
con una separación de 8 puntos, contáis 4 hacia cada lado y pues por ahí es donde irían colocados los ojos. Y a partir de ahora, en los siguientes vídeos, si me acuerdo, ¿vale? Trataré de recordarlo, pero si me acuerdo, os voy a decir siempre dónde van a ir colocados los ojos de seguridad. De todas formas, ya sabéis que yo siempre os animo a que intentéis cosas y, bueno, pues os animo a que bordéis los ojos, porque es muy bonito. Pero por lo que sea, pues os lo digo. Bueno, y seguimos, porque me enrollo. En la vuelta número 19, de nuevo vamos a tomar el segundo marcador y vamos a localizar el centro de la cara, así nuevamente. Y ahora vamos a contar 2 puntos hacia nuestra derecha. 1 y 2. Ahí lo vamos a colocar. Y ahora de nuevo vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a ir tejiendo puntos bajos, uno en cada punto, hasta que lleguemos al marcador que hemos puesto. Y vamos a colocar aquí el otro marcador para que no se nos pierda el inicio de la vuelta. Una vez que llegamos al marcador lo vamos a retirar. Y ahí donde estaba vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y ahora vamos a seguir haciendo puntos bajos hasta que lleguemos al final de la vuelta y terminamos esta vuelta número 19 con un total de 52 puntos. Ahora en la vuelta número 20, de nuevo con el marcador, localizamos el centro de la cara y simplemente vamos a contar un punto hacia nuestra derecha, ahí mismo ya colocamos el marcador, y vamos a ir haciendo puntos bajos hasta que lleguemos al marcador. Aquí colocamos el otro para no perder el inicio de la vuelta. Una vez que llegamos al marcador lo vamos a retirar y ahí donde estaba hacemos un aumento. En el siguiente punto hacemos otro aumento. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos hasta llegar al final del marcador. Y terminamos la vuelta con un total de 54 puntos. Ahora en la vuelta número 21 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Ahora en la vuelta número 22 vamos a cambiar ya al color naranja. Este cambio de color no es obligatorio porque ya luego cuando hagamos el pelo esto no se va a ver porque le vamos a hacer un casquito. Entonces si no queréis cambiar el color no hace falta. Yo se lo cambio porque luego me guío por el cambio de color para bordar los ojos y también me guío para colocarle el casquito, saber bien dónde es la zona de donde se lo tengo que colocar y así no estoy contando vueltas. Pero si no se lo queréis cambiar, simplemente después tenéis que contar 7 vueltas desde el anillo mágico, desde que terminéis la cabeza, 7 vueltas hacia abajo y a partir de ahí es donde colocamos el pelo. Yo prefiero cambiárselo. Entonces, si se lo vais a cambiar, el último punto de la vuelta número 21 lo cerramos con el color naranja y en la vuelta número 22 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos y después de los 7 puntos bajos hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 7 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 23 empezamos haciendo 6 puntos bajos y después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 24 empezamos haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 5 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 25 empezamos haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 4 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 26 vamos a hacer 3 puntos bajos y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Vais rellenando la cabeza porque ya luego se cierra mucho y se complica. Y en la vuelta número 27 empezamos haciendo 2 puntos bajos y a continuación vamos a hacer una disminución. Y repetimos 5 veces más lo de 2 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 28 vamos a hacer un punto bajo
y a continuación hacemos una disminución y repetimos 5 veces más lo de un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 29 vamos a hacer 6 disminuciones y ya podemos cerrar la cabeza. Para cerrar la cabeza, esto lo voy a decir para quien no sepa, hacemos una cadena después de hacer las 6 disminuciones, levantamos una cadena, tiramos un poquito la hebra y ya podemos cortar. Terminamos de sacar la hebra y ahora con una aguja vamos a pasar la hebra por cada uno de los puntos que tenemos, tomando solamente la hebra que está hacia nosotros. En vez de tomar el punto completo, tenemos un total de 6 puntos porque habíamos hecho 6 disminuciones, vamos a pasarlo así por cada una de las disminuciones que tenemos por la hebra de fuera. Una vez que lo hemos pasado por los 6, vamos a estirar y así hacemos que se cierre, no sé si lo podéis ver bien, y ahí ya podemos esconder la hebra. Y ya podemos cortar. Así tenemos finalizado ya el cuerpo de Ana. Vamos a hacer ahora sus zapatos. Los zapatos van en color negro, aquí tengo los dos, pero los voy a hacer en este otro color para que lo veáis bien en la cámara. Entonces, vamos a comenzar con las suelas. Así que empezamos haciendo 8 cadenas. Y ahora nos regresamos por las cadenas haciendo un aumento en la primera cadena. 5 puntos bajos en las siguientes, hacemos un punto en cada punto hasta tener 5, son 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadena que nos queda vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora por el otro lado de las cadenas vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada cadena. 2, 3, 4 y 5. Y en el último punto que nos queda hacemos un aumento. Vamos a terminar esta vuelta con un total de 18 puntos. Ahora en la vuelta número 2 empezamos haciendo 2 aumentos, así que en este primer punto vamos a hacer un aumento y en el siguiente otro. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 4 aumentos seguidos, un aumento en cada punto, así que aquí tenemos un aumento, en el siguiente punto otro aumento y van 2, en el siguiente otro aumento, así son 3, y en el siguiente otro aumento y son 4. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en los dos últimos puntos que nos quedan hacemos 2 aumentos, un aumento y en el siguiente otro aumento. Terminamos la vuelta con un total de 26 puntos. En la vuelta número 3 empezamos haciendo un punto bajo y en el siguiente hacemos un aumento. Y volvemos a repetir un punto bajo y en el siguiente un aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer en este punto un aumento, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un aumento. Ahora hacemos 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2. En el siguiente un aumento.
en el siguiente un punto bajo y en el siguiente un aumento. Hacemos ahora 5 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer un aumento, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un aumento y en el último punto que nos queda un punto bajo. Y terminamos la vuelta con un total de 34 puntos. Ahora ya en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y ahí ya podemos cortar y así sería nuestra suela. Tenemos que hacer 2 suelas iguales para cada zapato. Una vez que tenemos las 2 suelas iguales, vamos a unirlas. Las vamos a poner así, enfrentando las 2 caras más feas, las partes de dentro, ¿vale? Esta es más bonita, se va a ir hacia afuera, hacia el pie, y esta hacia el suelo o al revés. Pero bueno, las 2 bonitas hacia afuera y las más feas hacia adentro. Las vamos así a enfrentar y vamos a ir uniendo un punto de este lado con un punto del otro lado de la suela, haciendo que queden así bien parejitas. Entonces vamos a entrar en este primer punto de esta suela y vamos a tomar el punto contiguo de la otra suela, así. Y ahí nos vamos a unir con un punto deslizado, traemos la hebra hacia nosotros pasándolo por las 2 suelas que hay. Y ahora vamos a ir al siguiente punto de esta suela, perdón, ahí. Vamos a ir al siguiente punto de esta suela y al siguiente de la otra también. Así. Y vamos a traer la hebra, la pasamos por las 2 y la vamos a pasar por dentro y así vamos haciendo punto cadena alrededor de toda la suela. Volvemos al punto de esta suela y al punto de la otra, traemos la hebra, la pasamos por las 2 suelas y la metemos por dentro del que ya teníamos ahí, de la hebra que ya teníamos. Y así vamos haciendo alrededor de toda la suela. Y cuando llevéis más o menos cerrado 3 partes de la suela, cuando esté casi todo cerrado, solamente quede así una esquinita, vamos a tomar una medida de un plástico para meter por dentro. Cortamos así un plástico a la medida de la suela, le vais a tomar así la medida, y cuando tengáis más o menos 3/4 de la suela cerrados, lo vamos a meter así entre las 2 suelas y termináis de cerrar. Ahora, de las 2 partes de suela que tenemos, este lado y el otro lado, vamos a empezar a sacar los puntos por el lado donde hemos ido dejando la cadenita, ¿vale? Por donde estábamos haciendo, por donde cerrábamos, hemos ido dejando así una cadena alrededor. Por el otro lado, fijaros que no, que hay este nudito, ¿vale? Entonces, por el lado donde hemos ido dejando la cadena, vamos a unirnos, pero vamos a tomar solamente la hebra que está hacia la parte de dentro. ¿Vale? Solamente la hebra de adentro, os lo voy a enseñar aquí en este lateral que se ve mejor. En vez de tomar así la hebra completa, vamos a tomar solamente la hebra que está por la parte de dentro. Yo voy a unirme aquí detrás, ahí, con el mismo color, los zapatos van todos en negro, tanto lo de arriba como lo de abajo, y vamos a sacar 34 puntos bajos. Cada suela tenía un total de 34 puntos, entonces como hemos ido cerrando haciendo cadena en cada uno de los puntos, tenemos que tener 34 cadenas. Vamos haciendo alrededor 34 puntos bajos, uno en cada cadena, tomando solamente la hebra que está por adentro. Una vez que tenemos ya los 34 puntos sacados, nos tenemos que unir en el primer punto que hemos hecho, cuando hemos empezado haciendo los puntos, ¿vale? Esto de aquí sería una cadena, entonces ahí no nos vamos a unir, nos vamos a unir en el primer punto y vamos a comenzar la vuelta número 2 haciendo 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí luego voy a cortar esta hebra. Después de los 9 puntos bajos vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a hacer 8 disminuciones de punto alto. Entonces tomamos hebra, voy a cortar esto de aquí para que lo veáis bien, que está ahí molestando.
Ahí, tomamos hebra y en el punto siguiente nos vamos a meter, traemos hebra y vamos a tomar hebra y pasarla por los dos primeros. Ahora de nuevo tomamos hebra y vamos al punto siguiente, volvemos a tomar hebra y ahora ya lo pasamos por los dos primeros y por los otros tres. Y ahí tenemos una disminución de punto alto, lo volvemos a repetir. Tomamos hebra, vamos al punto siguiente, nos metemos en el punto, traemos hebra hacia nosotros, volvemos a tomar hebra y la pasamos por los dos primeros. Ahora tomamos hebra, vamos al punto siguiente, traemos hacia nosotros, tomamos hebra y la pasamos por los dos primeros y ahora por los otros tres. Y ya tenemos dos disminuciones de punto alto. Tenemos que seguir haciendo esto hasta que tengamos 8. Una vez que tenemos las 8 disminuciones, vamos a hacer 2 cadenas, yo ya las tengo hechas, y en el siguiente punto, que esté sin tejer, ¿vale? Aquí hemos hecho la disminución, aquí nos vamos a unir y vamos a ir haciendo 9 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y terminamos con un total de 26 puntos. Ahora en la vuelta número 3 volvemos a comenzar haciendo 9 puntos bajos. Después de los 9 puntos bajos hacemos 2 cadenas y ahora vamos a hacer 4 disminuciones de punto alto. Igual que hemos hecho las 8 de la vuelta anterior, aquí ahora vamos a hacer 4. Una vez que tenemos las 4 disminuciones, fijaros, tenemos que tejer en este punto de aquí, ¿vale? Saltar todo esto porque son las disminuciones que llevamos hechas, se queda así como en diagonal. Entonces el siguiente punto que está sin tejer es este de aquí, así que vamos a levantar 2 cadenas. Vamos a hacer un punto bajo por aquí por el medio para ayudarnos a llegar, que no se note mucho el salto. Y aquí, donde ya está tejido, ¿vale? Por ahí hacemos otro punto bajo para que no se note, solamente que quede así una orilla un poquito más bonita. Y cuando estemos ahí cerquita del punto, ahí es donde empezamos a tejer en ese punto y vamos a hacer 9 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí en el siguiente punto ya vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra. Así es como queda el zapato, se lo voy a probar para que veáis que el tamaño sí es, porque los tengo hechos en negro, entonces para que no penséis que los cambio ni nada, ¿vale? Este es el tamaño que le queda al pie. Y bueno, pues le hacéis los 2 zapatitos en negro y así es como quedan. Y bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Si os está gustando, os agradezco muchísimo que me dejéis un like y que os suscribáis al canal y activáis la campanita para que YouTube os avise cada vez que esté subiendo vídeo. Y bueno, si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y pues por ahí si tenéis cualquier duda o si queréis enseñarme cualquier proyecto de este canal, que me gusta que me los enseñéis porque a veces también si me dais permiso los comparto en mis historias para que otras personas pues también los vean, que me hace mucha ilusión enseñar cuando hacéis algo de aquí. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.